Bueno, nuestro disertante de hoy es el doctor Sebastián Gómez. Sebastián Gómez es un becario postdoctoral en el Space Telescope Science Institute, donde divide su tiempo entre trabajar con objetos transitorios exóticos y el Raman Space Telescope. Hace poco se graduó con un doctorado en astronomía de la Universidad de Harvard, donde trabajó en el descubrimiento y clasificación de supernovas exóticas, particularmente en el estudio óptico de supernovas superluminosas y eventos de disrupción de marea, como así también en técnicas de aprendizaje automático para encontrar estos objetos más eficientemente. Nació en Ciudad Juárez, México, y se graduó en la Universidad de Texas en El Paso, con una licenciatura en física en 2015. Cuando estaba en la UTEP, se focalizó en el estudio de binarias de rayos X, especialmente en el descubrimiento de nuevas binarias de rayos X con agujeros negros en la galaxia. En su tiempo libre le gusta dedicarse al tiro con arco y a la fotografía. Así que bueno, sin más preámbulos, le agradecemos mucho al doctor Sebastián Gómez por estar y bueno, Sebastián, te cedo ya la palabra, la presentación y todo. Puedes compartir pantalla cuando quieras. Adelante. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a todos por venir. Déjame aquí nomás comparto la pantalla y empezamos. Ahí estamos. Y a ver. Pantalla completa, listo. Desaparezco, todo tuyo. Cuando haya preguntas, te interrumpo un poquito y Sí, seguimos. perfecto. Adelante. Gracias. Sí, como dijo Sebastián, si tienen alguna pregunta, la plática está diseñada para que me interrumpan y que hagan preguntas en cualquier momento de cualquier tema que salga, ¿no? Entonces, hoy les voy a hablar de agujeros negros. Y para empezar, vamos a empezar con una pequeña definición. ¿Qué es un agujero negro? Empezamos por la parte de agujero. ¿Por qué se les dice agujeros? Para empezar ese tema, hay que hablar un poco del espacio. Y con el espacio no me refiero únicamente al universo, pero al espacio-tiempo, a la malla en la que existen todos los planetas, todas las galaxias, el lugar donde existe todo lo que sabemos, ¿no? Y este espacio pueden pensar en él como una malla, ¿verdad? Como una tela. Y cuando pones algo sobre esa tela, digamos, el planeta Tierra, pues esta tela se deforma, creando una fosa en la que todos los objetos se ven unidos gravitacionalmente al objeto más pesado. Es por eso que pueden pensar que la Luna se queda pegada a la Tierra por la fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre esta tela que se deforma, ¿no? Y este concepto de la tela del espacio-tiempo es principalmente por lo que los agujeros negros se le pueden pensar como agujeros. Porque mientras más pesado o mientras más masivo sea la cosa que pones en esta tela, más se va a deformar. Si tienes una estrella así como el Sol, que en este caso está pintada azul, nomás para representarla, se deforma un poco la tela. Si tienes algo como una estrella de neutrones, que es una estrella mucho más densa, va a deformar todavía más la tela. Y cuando llegas al punto que pones algo tan denso, tan masivo, que destruye la tela y crea un agujero en la tela del espacio-tiempo. Y por eso a los agujeros negros se les dice agujeros, porque han creado un hoyo en la tela del espacio-tiempo. Y la forma en la que describimos este agujero se le dice una singularidad, porque es un punto sin dimensiones casi, en la que las matemáticas, las ecuaciones del espacio-tiempo se rompen y ya no entendemos qué pasa en ese punto sumamente pequeño. Pequeño. Y por eso se les dice agujeros. Y ahora la segunda parte es ¿por qué negro? ¿Sí? Es un agujero negro. ¿Por qué no de otro color? ¿Por qué negro? Para describir por qué son negros, tengo que describir el concepto de la velocidad de escape. Y la velocidad de escape es la velocidad que tú tendrías que tener para escapar de un planeta, de una luna, de un sol, de cualquier cuerpo gravitacional, ¿no?
Mientras más masivo, mientras más grande, más pesado, más masa tenga el objeto del que quieres escapar, más difícil. Entonces, si tienes algo como la Luna, que es bastante ligero, nomás necesitas viajar a 2 kilómetros por segundo para poder escapar de la Luna. Si quieres escapar de la Tierra, necesitas viajar a 11 kilómetros por segundo. Y si quisieras escapar del Sol, necesitarías viajar a 600 kilómetros por segundo. Por eso, si han visto algunos videos o fotografías de lanzamientos de cohetes, ven que desde la Tierra salen con una explosión enorme, con fuego y con trabajo, y llegan a la Luna, pero cuando salen de regreso es mucho más fácil regresar. No tienen estos sistemas de propulsión tan complicados porque no necesitan llegar a velocidades tan altas. Y este concepto de la velocidad de escape es la llave, la parte crítica para entender por qué los agujeros negros son negros. Porque la velocidad de escape de un agujero negro es de más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden, aquí el Sol es 600. Estamos hablando de 300.000 kilómetros segundos que tendrías que viajar para poder escapar de un agujero negro. Y si se dan cuenta, esa velocidad de 300.000 kilómetros por segundo es la velocidad de la luz. Lo cual significa que no hay nada que tenga una velocidad tan alta como para poder escapar de un agujero negro. Ni siquiera la luz. Entonces, por eso se ven negros. Porque ni siquiera la luz puede escapar a la velocidad de escape para poder que se vieran, que emitieran luz. Entonces, esta es una simulación, esta no es una imagen de verdad, de cómo se vería un agujero negro puesto enfrente de nuestra galaxia. Y esta era una teoría que se desarrolló hace más de 100 años por Carl Schwarzschild y Albert Einstein, que dijeron, sí, los agujeros negros como principio matemático teórico pueden existir. En ese entonces pensaban que nunca se iban a descubrir, que no era algo que fuera factible, otra vez porque son agujeros negros, invisibles prácticamente para los humanos, pero la teoría era matemática, que nada de la ley de la física prevenía que estos objetos existieran. Y ahora que llegamos a hoy en día, podemos preguntar cómo encontramos algo que no podemos ver. Esa es la parte clave de los agujeros negros. Y la verdad, un agujero negro solo es sumamente difícil de encontrar. Pero lo que sí podemos ver es el material que está cayendo o interactuando con este agujero negro. Si el agujero negro decide empezar a absorber o comer material, este se va a ver iluminado. Y si piensan en una analogía como bajarle el agua en un sumidero, como en la tina de baño, cuando el agua se va por el sumidero, da vuelta en círculos. No baja en líneas rectas directamente al drenaje, sino que vas moviéndose en círculos. Y ese mismo principio es como la materia cae dentro de un agujero negro. Entonces, si la materia se acerca, cualquier materia, puede ser gas, puede ser polvo, puede ser planeta o una jirafa, lo que sea, va a moverse en círculos, creando lo que se le llama el disco de acreción, o el disco acretorio, antes de caer dentro del agujero negro. Y la orilla, de la que ya nada puede volver, se le llama el horizonte de eventos, porque es un horizonte del cual ya no pueden salir los eventos. Todo lo que queda detrás queda completamente inaccesible porque ya no puede llegar a esa velocidad de escape de la que estábamos hablando, pero todo lo que queda afuera se va moviendo muy rápido hacia el agujero negro, pero todavía es visible. Y eso es lo que nosotros los astrónomos buscamos cuando encontramos agujeros negros. El primer caso de estas observaciones fue en los 70s, con las binarias de rayos X. Y una binaria de rayos X es, como el nombre lo describe, es una binaria. Son dos estrellas que están orbitando una a la otra. Solo que en este caso, una de las estrellas es un agujero negro y la otra es una estrella normal como el Sol o como cualquier otra. Y mientras estas dos estrellas van orbitando una a la otra,
el agujero negro poco a poco, por su campo gravitacional, empieza a comer parte de la estrella, creando este disco de acreción que se ve muy brillante en rayos X. ¿Y a qué me refiero con rayos X? Creo que esto ya lo han discutido en pláticas anteriores, pero no está de más describirlo, que toda la luz que vemos nosotros con nuestros ojos y con nuestros telescopios en la Tierra y con una cámara, es lo que se le llama luz visible o luz óptica, que es la luz que los humanos podemos ver con nuestros ojos. Pero esto es solo un tipo de luz de todas las que pueden existir, que depende de la energía de esos fotones, de la energía de la luz. Los fotones más energéticos producen rayos X. Mientras va bajando la energía, los rayos ultravioletas, como los que emite el sol, con los que nos protegemos con bloqueador solar. Luego el infrarrojo, con lo que funciona en algunos sistemas de comunicación electrónica, hasta las ondas de radio, que son las menos energéticas, más largas. Y todo esto, los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible del sol, el infrarrojo y las ondas de radio, son formas diferentes de la misma partícula, son fotones, simplemente con una energía diferente. Y las binarias de rayos X emiten principalmente en los rayos X. Y por eso fue que se descubrieron, porque emitían muchos rayos X. Esta es una imagen de la primera binaria de rayos X que se descubrió en 1970, 72 creo, con un telescopio que está en el espacio, que podía observar en rayos X. Y fue entonces que se descubrió que estos rayos X venían de una binaria en la que un agujero negro se estaba tragando poco a poco una estrella. Fue la primera evidencia que tuvimos que los agujeros negros podían ser reales y que existían en el universo. Y ahora sigo la pregunta de, bueno, ya sabemos que existen, ¿y de dónde vienen? ¿O de dónde salieron? ¿Cómo llegó ese agujero negro a comerse esa estrella? Y la respuesta es que los agujeros negros son, en su forma más sencilla, un tipo de estrella. No tanto un agujero. La palabra agujero puede ser un poco confusa, pero en términos astronómicos es más directo compararlo con una estrella, porque es el cadáver o lo que queda después de que una estrella masiva muere. Entonces tienes una estrella masiva, y con masiva me refiero a lo que es más o menos 8 veces más masiva que el Sol, que nuestro Sol. Esta estrella va eventualmente a explotar en una supernova, y lo que deja al final va a ser ya sea un agujero negro o una enana blanca, dependiendo de la masa original de la estrella y de otros parámetros. Pero los agujeros negros se forman por las explosiones de las estrellas masivas. ¿Y por qué sucede esto? Pues resulta que todas las estrellas que están radiando luz, que están fusionando partículas en su centro, tienen una presión que apunta hacia afuera, ¿no? Mientras los átomos de helio y de hidrógeno que están adentro de las estrellas estén fusionando, esto libera energía y crea una presión que contrarresta la gravedad de la estrella. Entonces, la gravedad de la estrella mantiene todo junto y apunta hacia adentro, y la presión de la fusión apunta hacia afuera. Entonces, el tamaño de una estrella está definido por el balance de estas dos fuerzas, que siempre están balanceadas a cierto punto. Pero en cierto momento, para las estrellas más masivas, esto es cierto momentos, más o menos 10 millones de años, de 10 a 20 millones de años después de haber nacido, este combustible se termina y ya no tienen átomos que fusionar, entonces la presión se acaba y lo único que queda es la gravedad. Y cuando tienes esta tremenda cantidad de gravedad, todo apuntando hacia el mismo punto en el centro, toda la masa de la estrella se va a colapsar en una explosión y ¡plup!, queda el agujero negro al final, dentro de lo que era una estrella. Hoy en día, estos agujeros negros, los que se le denomina, y eso se le denomina un agujero negro estelar, porque viene de una estrella.
Y hoy en día conocemos más o menos de unas cuantas docenas de agujeros negros en binarias de esta forma. En esta gráfica nomás estoy mostrando estos puntos rojos, que son todos los agujeros negros esterales que se han descubierto a la fecha, que varían entre, que vendría siendo unas 3 a 20 veces la masa del Sol. Y el diagrama está bastante vacío, porque ya lo iremos llenando. Pero por el momento les voy a enseñar esta imagen de cómo entendíamos la población de los agujeros negros hasta hace unos 10 años. Y siempre llega la pregunta, ¿nuestro Sol, nuestra estrella, se va a convertir en un agujero negro? La respuesta es no. Porque como dije, para que estas estrellas masivas exploten, necesitan tener una masa más o menos de 8 veces el tamaño del Sol. El Sol simplemente no tiene la masa necesaria para crear esa explosión que resulte en un agujero negro. Entonces, en el caso del Sol, lo que va a pasar, cuando se le acaba el combustible, simplemente va a haber una ligera soltura de elementos que dejan detrás una enana blanca, que es un tipo de estrella muy densa, pero es el centro del Sol, que es carbono y oxígeno. No se va a colapsar con esa fuerza a un agujero negro. Y como dije, estos agujeros negros estelares pueden ser como de entre 2 a 20 veces el tamaño del Sol. Pero ¿qué tan grandes pueden ser los agujeros negros? Bastante más. Si han visto una imagen de una galaxia, de casi cualquier galaxia, que puedan ver con estos brazos espirales, formación de estrellas, polvo interestelar, y en el mero centro, justo aquí, es donde sabemos que las galaxias, la gran mayoría, tienen dentro de ellas un agujero negro, que es lo que las mantiene gravitacionalmente unidas, que es lo que hace que simplemente no salga todo volando para todos lados. El agujero negro mantiene la galaxia, lo mantiene siendo una sola unidad, y si nos acercamos, y nos acercamos, y nos acercamos cada vez más al centro de esta galaxia hasta un punto sumamente pequeño, podemos ver que las estrellas que están en el justo centro de las galaxias, de nuestra galaxia, perdón, estas son imágenes del centro de nuestra galaxia, se están moviendo muy rápido y a una velocidad muy acelerada alrededor de algo, ¿verdad? Se alcanza a ver que todas las estrellas se están moviendo alrededor de algo que no podemos ver. Y fue así que los astrónomos infirieron que si modelamos el movimiento de esas estrellas usando física básica de la época de Kepler, podemos asumir que estas estrellas se están moviendo alrededor de algo que tiene 4 millones de veces la masa del Sol. No estamos hablando de 2, 20 veces el tamaño del Sol. No, 4 millones de veces la masa del Sol es lo que se necesita para que las estrellas que están en el centro de nuestra galaxia se muevan a la velocidad que observamos. Y fue así como resultó ser un premio Nobel del año pasado de la profesora Andrea Ghez de California, porque descubrieron que en el centro de nuestra galaxia existe un agujero negro de 4 millones de veces la masa del Sol. Otro método por el que podemos encontrar agujeros negros es lo que se le denomina evento de disrupción de marea, aunque a mí me gusta más usar el término evento de disrupción estelar, porque tiene un poco más de sentido para mí, pero si tienes un agujero negro supermasivo de millones de veces de la masa del Sol, con polvo o gas, cosas alrededor de él que se pueden ver, pero de vez en cuando una estrella va a llegar justo al punto exacto en el que va a caer casi en el agujero negro. Y el agujero negro va a destrozar la estrella completamente. Y si ven en esta simulación, se está haciendo cada vez y cada vez más brillante por la explosión, por el desastre que hace al pasar justamente al lado del agujero negro. Y tiene que pasar por un
por un punto muy específico. Entonces, estos sucesos son muy raros. Casi no ocurren, pero de vez en cuando podemos observar cuando una estrella se acerca a un agujero negro creando este evento de disrupción de marea o evento de disrupción estelar. Y esto lo sabemos porque con los telescopios que usamos los astrónomos, este es el telescopio Magallanes en Chile, si apuntamos a ver los núcleos de estas galaxias, de vez en cuando vemos explosiones que suben de brillo y luego se atenúan con el tiempo. Y si modelamos estas observaciones, podemos inferir de qué tamaño era el agujero negro que destruyó esta estrella. Y resulta lo mismo, dependiendo de cuál veamos, estamos hablando de millones de veces la masa del Sol. Tenemos una pregunta, ya que está, si hacemos una pausita. Claro. Una pregunta de Enrique Wenneker. Con respecto a la relación de masa entre los agujeros negros supermasivos y la masa de la galaxia, no es tan importante como la relación en un sistema estelar como el nuestro, en donde la estrella normalmente tiene el 99% de toda la masa. ¿No será más bien el agujero negro es un producto de la masa de la galaxia más que el elemento que mantiene a la galaxia unida? A ver si entiendo bien la pregunta. El tamaño del agujero negro está correlacionado con la masa total de la galaxia. Eso es cierto. Vemos que las galaxias más masivas tienen agujeros negros más masivos. La teoría de cómo llegaron a formarse estos agujeros negros todavía está siendo investigada. No sabemos a ciencia cierta, pero se puede asumir que mientras más grande sea la galaxia, más material tuvieron esos agujeros negros tuvieron acceso a más material para poder crecer más grandes o más masivos. Entonces, sí, así, en cierto sentido, la masa del agujero negro depende de la masa de la galaxia. No sé si eso respondió a la pregunta. Veremos qué nos dice Enrique, pero bueno, sigamos. Muy bien. Pero ya que estamos en el tema de la masa de los agujeros negros, queda la pregunta de, entonces, ¿qué hay entre estas 20 masas solares y 4 millones de masas solares? Y aquí es donde voy a presentar el tema de las ondas gravitacionales. Como estaba diciendo, casi todo lo que sabemos de la astronomía hasta el año 2015 venía de fotones, de la luz. Desde los tiempos de Galileo hasta los tiempos de Einstein, hasta el 2015, toda la información que tenemos de las galaxias, de los agujeros negros, de los exoplanetas, de todo, es solamente luz. Luz y sus diferentes formas. Y no fue hasta 2015 que descubrimos, bueno, no yo, pero los astrónomos, las ondas gravitacionales. Y esto se compara con el descubrimiento o la invención, perdón, del telescopio, porque nos da acceso a observar el universo de una forma completamente nueva. Ya no solo tenemos acceso a la luz, sino a este régimen completamente diferente que se le denomina las ondas gravitacionales. ¿Y qué son las ondas gravitacionales? Es simplemente el movimiento de esta tela del espacio-tiempo de las que les hablaba al principio de la plática. Si yo muevo mis brazos, estoy causando ondas en el espacio-tiempo. Solamente que cuando muevo mis brazos, el efecto es sumamente mínimo. Es completamente insignificante. Para poder crear una onda significante o que se pueda de cualquier forma medir, no puedes moverla con los brazos, ni siquiera con un planeta. Necesitas tener algo como un agujero negro, moviéndose a velocidades extremas para poder crear ondas gravitacionales que se puedan medir. En esta animación podemos ver dos agujeros negros que están orbitando uno al otro y se pueden ver estas ligeras ondas
que emanan de los agujeros negros, y cuando se unen, sale la cantidad de ondas más intensa, es cuando se fusionan estos dos agujeros negros. Y esas ondas gravitacionales salen de los agujeros negros y viajan por todo el universo. Y nosotros desde la Tierra, lo que planeamos es medir la llegada de estas ondas gravitacionales. Esta animación está sumamente exagerada porque estos movimientos que están causando los agujeros negros, que se pueden medir desde la Tierra, son del tamaño de un protón. 10 a la menos 20 metros estamos hablando de esos ligeros movimientos que podríamos detectar desde la Tierra. Y la única forma de detectar esos es con un interferómetro en el que cada brazo tiene, creo, no me acuerdo el número exacto, pero como 2 kilómetros cada brazo, y es el que se le denomina el observatorio LIGO, por sus siglas en inglés. Y este funciona de tal manera que hay un láser que dispara un láser a cada uno de los brazos, uno para acá, otro para acá, para tratar de medir la distancia exacta de cada uno de estos brazos. Y si la distancia cambia, es porque ya sea está pasando un tren cerca o que estamos midiendo las ondas gravitacionales de la fusión de dos agujeros negros. Y esto funciona con un espejo en medio en el que mandan el láser que se va a los dos brazos y dependiendo de cómo se muevan estos, podemos medir la distorsión del universo. Y como dije, ¿cómo sabemos que esto viene de un agujero negro y no de un tren que está pasando cerca? Bueno, necesitamos varios de estos observatorios para observar estas ondas gravitacionales. Esta es un diagrama de la primera onda gravitacional que se descubrió en 2015 desde dos observatorios, uno en Hartford y otro en Livingston, son dos ciudades de Estados Unidos, en el que se vio la misma evidencia, la misma curva de ondas gravitacionales en los dos al mismo tiempo. Entonces podemos decir que no era algo local que estaba pasando al lado, sino el descubrimiento de la primera fusión de dos agujeros negros. Esto fue en 2015, ahorita en la fecha hay 3 observatorios de estos funcionando completamente, un cuarto que está funcionando parcialmente, uno en la India y otro en Corea. Y si vemos esta gráfica, la línea azul y la línea naranja son las dos mediciones, las dos ondas gravitacionales que detectó LIGO, y la línea negra era el modelo o la teoría que se predecía. Entonces, si dos agujeros negros se fusionan, esperamos ver esta línea negra. Y el hecho de que vemos una concordancia tan precisa, esto es evidencia irrefutable que vimos, o que escuchamos, porque esto no es luz, la fusión de dos agujeros negros. Entonces, si regresamos a este diagrama en donde teníamos todas las agujeros negros descubiertos por binarios de rayos X, podemos agregar ahora todos los agujeros negros ahora descubiertos por LIGO, realmente llegando de estas 20 masas solares hasta 200 masas solares. ¿Hay alguna pregunta antes de...? Sí, tenemos algunas preguntas. Volvemos a agujeros negros en sí, más para atrás, pero bueno, vamos. Patrick Cábana nos pregunta, ¿sigue la materia existente dentro del agujero negro? Aparte tiene relación con la pregunta de Noishka Montalvo Castillo, que nos pregunta si el agujero negro se traga la estrella y se hace más grande o se queda con su mismo tamaño. O sea, las dos preguntas tienen algo en común, así que a ver. Sí. Bueno, empiezo con la segunda pregunta. Sí. Si un agujero negro de 20 masas solares se traga una estrella de una masa solar, ahora el agujero negro es de 21 masas solares. Esa masa crece. Y el tamaño del agujero negro también va a crecer un poquito. Entonces, sí, se traga, lo que sea que se trague va a afectar el tamaño y la masa del agujero negro. Ahora, la pregunta de qué le pasa a ese material,
Bueno, primero que nada, la velocidad y la temperatura que va a alcanzar cualquier cosa que se acerque a un agujero negro son tan grandes que primero va a destrozar todo y dejarlo siendo átomos. Entonces, nada va a mantener una semblanza de lo que tenía. Entonces, este gas que entra dentro del agujero negro, una vez que pasa el horizonte de eventos, sabemos que esa masa, que lo que era la estrella está dentro del agujero negro, pero no hay forma de rescatarlo, de sacarlo. Entonces, la información, lo que se le denomina, y estoy diciendo información a cualquier objeto o masa o cuerpo celeste que entra al agujero negro, ya no se puede sacar. Entonces, ni la estrella va a volver, ni la información que traía esa estrella va a volver. Entonces, lo único que podemos hacer es medir la masa del agujero negro, pero no podemos saber, como quien diría, qué está pasando dentro del agujero negro. Bien. Noisca también nos pregunta si los agujeros negros emiten sonidos. 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 Sí, dije la palabra sonido, porque lo usamos como una analogía de las ondas gravitacionales. Porque podemos transformar estas ondas gravitacionales a un sonido, pero eso es puramente un proceso matemático. No estamos literalmente escuchando esto, no tenemos micrófonos apuntando al espacio. Es simplemente una analogía de lo que es otra forma de pensar de las ondas gravitacionales. Exacto. Bueno, y Pilar Díaz nos pregunta muy interesante, dice, ¿qué se forma primero, la galaxia o el agujero negro? ¿El huevo o la gallina? Esa es muy buena pregunta. La verdad no sé la respuesta. Ese es un proceso que sucede en el inicio del universo y es una pregunta de cosmología, de cómo se formó el universo hace 13 billones de años. Entonces, es una muy buena pregunta. De cómo se formaron las cosas, ya sea dos teorías. Una es que empezamos con galaxias sumamente masivas que se fueron convirtiendo o rompiendo en las galaxias más pequeñas que conocemos ahorita, o que pequeñas galaxias se fueron juntando hasta formar galaxias más grandes. Son como dos métodos, pero es una buena pregunta, es difícil responder. Realmente. Bueno, y esta no la entiendo mucho. A ver, Patrick, quizá nos puedes aclarar si no es lo que estamos diciendo. Dice, ¿no podrían llegar los agujeros negros, los centros de reciclajes atómicos del universo? No sé bien qué quiso decir. ¿No podrían llegar o llenar, será? No sé, los agujeros negros, los centros de reciclaje. A ver, Patrick, si la quieres hacer de vuelta la pregunta, para ver si la podemos entender un poco mejor. Y de última la contestamos en la próxima tanda. Así sigue la charla, porque si así no nos quedamos. Vamos, sigamos y después volvemos. Vale. Muy bien. Entonces, continuando con la pregunta del tamaño de estos agujeros negros y de su masa, ya subimos de 20 masas solares a 200 masas solares, pero todavía tenemos esta brecha entre 200 y varios millones. ¿Y qué existe en este rango entre 200 y 1 millón de masas solares? Pues la verdad es que no sabemos muy bien. Y como en la ciencia, no todo se puede saber. Hay preguntas que estamos haciendo y este es uno de los campos de investigación activos ahorita en los agujeros negros, porque se han descubierto candidatos a lo que se le denomina un agujero negro de masa intermedia, que son estos agujeros entre 200 y 1 millón de masas solares, pero ahorita puedo pensar en quizá unos 4 o 5. ¿Verdad? No existe, no tenemos un buen mapeo o una buena estadística de qué está sucediendo o qué agujeros negros existen en ese rango de entre los agujeros negros estelares, de entre 200 masas solares, cómo llegan de eso a los agujeros negros supermasivos de 1, 4, 10 millones de masas solares. Y esto es un campo que estamos investigando y es una pregunta que
esperemos entendamos mejor en los años que vienen. Y como último punto, aquí voy a hablar de, bueno, tenemos estos agujeros negros y cómo se ve un agujero negro. Esta es una pregunta que la gente ha hecho por décadas, porque decimos, ok, tenemos los agujeros negros que ya sabemos que existen porque los vemos comiéndose estrellas, ya sea con las binarias de rayos X en 1970, que se veía que por la emisión de estos rayos X podemos inferir que hay un agujero negro, o por los eventos de erupción de marea, por los que podemos inferir que un agujero negro supermasivo se comió una estrella, o por las ondas gravitacionales, en los que podemos inferir que dos agujeros negros se han fusionado. Pero los podemos observar, los podemos ver en una imagen. Para poder lograr eso, necesitamos un telescopio con una resolución increíblemente alta. La resolución de un telescopio, o qué tan poderoso es el telescopio para poder discernir un objeto del otro, depende de su tamaño. Si se imaginan que van por la carretera y a lo lejos se ve una luz, si la fuente de luz está muy lejos, no puedes saber si es un coche, un carro, un auto con dos faroles o una motocicleta con uno solo. No es hasta que se acerca a ti que puedes discernir que son dos. Y de la misma manera, la resolución de un telescopio depende de, primero, la distancia a la que está el objeto, pero el objeto no se va a mover más cerca que ti, no se va a mover hacia ti. Entonces, lo único que puedes hacer para incrementar tu resolución es hacer un telescopio más grande. Y en esta comparación, estoy mostrando dos simulaciones de la misma área del espacio, en el que el lado izquierdo es un telescopio pequeño y el lado derecho es un telescopio grande. Y se alcanza a ver la diferencia, en que ya puedes discernir que esto, lo que parecía una masa aforme, ahora puedes ver que son 1, 2, 3 docenas de estrellas. Para poder ver un agujero negro en el centro de una galaxia sería el equivalente de ver una naranja en la luna. A ese nivel de resolución estamos hablando. Y para poder construir un telescopio que pueda hacer esto, lo mejor que podemos hacer es irnos de los rayos X, irnos de la luz visible y hacia el espectro del radio. Porque son las ondas gravitacionales, las ondas de luz más largas, de menos energía, en los que se necesita un telescopio bastante grande para poder observarlas. Si ven, este es un telescopio en Virginia, y ahí abajo hay un carro que lo pueden ver chiquitito comparado con el tamaño del telescopio. Y lo bueno de estos telescopios es que lo que se le denomina el plato, porque parece plato, en donde se miden las ondas de luz, no tiene que estar completo. Lo único que importa es cuánto mide de orilla a orilla. Entonces se puede crear esta configuración de varios telescopios, radiotelescopios, en el que crean lo que es efectivamente un plato enorme, simplemente con la presencia de estos más pequeños telescopios distribuidos de manera óptima. Y así poder alcanzar una resolución mucho más alta. Pero ni siquiera este telescopio, que es el VLA en Nuevo México, puede tener esta resolución que dije de una naranja en la luna. Para poder lograr eso, tendrías que tener un telescopio del tamaño de la Tierra. Y eso fue lo que hicieron los astrónomos en 2019, donde juntaron todos los radiotelescopios de la Tierra para apuntar hacia donde sabíamos que había un agujero negro, para ver si podíamos alcanzar la resolución necesaria para poder tomarlo en la imagen. Y los dejo con la imagen del descubrimiento del primer agujero negro M87 en la galaxia M87. Gracias. Excelente, bueno, y obviamente tenemos montones de preguntas. Sí, claro.
Sí, sí, ya tenemos 8. Bueno, y ahora que termina la charla ya pueden seguir. Bueno, vamos a ir con Facebook también. Hay muchas preguntas en Facebook. Víctor Hernán Díaz nos dice, si se unen la Vía Láctea y Andrómeda, ¿qué pasaría con sus agujeros negros? Bueno, primero que sí, como dice la pregunta, la Andrómeda es la galaxia más cercana a nosotros y podemos medir que esta galaxia se está acercando. Entonces, sabemos que eventualmente Andrómeda y la Vía Láctea se van a juntar. Y es una teoría bastante posible que los dos agujeros negros que están en el centro se fusionen. Hay evidencia que tenemos de pares de galaxias que se han observado en el universo con agujeros negros binarios. No solo un agujero negro supermasivo al centro, sino dos agujeros negros supermasivos orbitando uno al otro, que eventualmente se espera que se fusionen. Entonces sí, pensamos que si llegan a chocar dos galaxias, lo más probable es que los agujeros negros se fusionen. Bueno, justamente Mario García nos había preguntado si una sola galaxia puede tener varios agujeros negros y qué decir de los agujeros negros errantes. Errantes, ¿qué es un agujero negro errante? Buena pregunta, ¿no? O sea, pero bueno, quedémonos con la parte de si una galaxia puede tener varios agujeros negros. Sí. Bueno, una galaxia, la mayoría se sabe que tienen un agujero negro supermasivo al centro, algunos se han detectado con dos, pero agujeros negros estelares, de estos de 20, 100 masas solares, se estima que hay millones por galaxia, porque cada vez que una estrella masiva muere, deja uno de estos. Bueno, casi siempre, depende de algunas situaciones físicas, pero esperamos que una galaxia como la Vía Láctea tenga millones de agujeros negros estelares y un agujero negro supermasivo. Lo de errantes quizá tenga que ver con, no sé, que sean estelares y que estén solos, pero siempre están dentro de una galaxia, calculo. ¿Cómo sería eso? O sea, no hay Sí. un agujero negro sin galaxia, no creo, ¿no? Complicado. ¿Cómo sería eso? No hay. Bueno, cuando tienes una binaria, una estrella binaria, y una de las estrellas explota en una supernova, la otra estrella le imparte a la otra estrella una velocidad muy alta. Y hay situaciones en las que la velocidad es tan alta que puede escapar de la galaxia. Y si esa estrella también era lo suficientemente masiva, cuando explote, se va a convertir en un agujero negro que escapó de la galaxia. Entonces sí pueden existir los agujeros negros sin galaxia. Bueno, ahí está entonces, Mario, tenías razón. Muy bien. Bueno, tenemos también una pregunta de Laura Marcela Escalona Navarro. Dice, las ondas gravitacionales. Bien, una pregunta de ondas gravitacionales. ¿Cambian el espacio? Cambian el espacio, mueven el espacio. No sé si cambian, porque mover el espacio es alterarlo y luego regresa a su punto de origen. No lo modifica, ¿verdad? No lo modifica permanentemente. Simplemente es como aventar una piedra en un lago, ¿verdad? Crea estas ondas, pero el agua sigue ahí. Nada le ha pasado al agua, nomás se movió un poco. Perfecto. Bueno, acá tenemos la pregunta que se repite, hay una en Facebook y una en nuestro Zoom, que más o menos la misma pregunta. Alberto Bernales en Facebook y Aureliano Manzano en Zoom. Los dos nos preguntan lo mismo. ¿Cuál es la forma de un agujero negro? ¿Esfera, círculo? Y en la otra pregunta, remolino. Todos quieren saber la forma del agujero negro. En términos matemáticos, es una esfera. Porque si tienes el punto de la singularidad o el horizonte de eventos, es un solo punto. Entonces, no importa desde qué ángulo lo veas, el agujero negro se va a ver igual. Y la única forma geométrica que tiene esa función es la esfera, ¿verdad? Entonces, es una esfera. Bueno, ahí está más o menos ya. Una aproximación. Bueno, a ver, Magalí Saraí Arriola Gutiérrez. ¿Puede una estrella de neutrones convertirse en un agujero negro? Si es así, ¿cómo se da eso? Qué interesante. Muy buena pregunta. Sí. Cuando una estrella explota, como en una supernova,
como dije, depende de la masa de la estrella, principalmente de otros factores, pero principalmente depende de la masa de la estrella, si va a dejar detrás un agujero negro o una estrella de neutrones. Si es menos masiva, lo más probable es que sea una estrella de neutrones. Si es más masiva, lo más probable es que sea un agujero negro. Pero hay este punto intermedio en el que puede crear una estrella de neutrones supermasiva, que es una estrella de neutrones con una masa tan alta que debió haber sido un agujero negro. Y la única razón por la que se mantiene como una estrella de neutrones es porque está rotando, porque está girando. Entonces, mientras más a miles de veces por segundo, sumamente alto esta frecuencia de rotación. Y es esta velocidad, esta fuerza centrífuga de la rotación, que, como quien diría, le agrega esta presión hacia afuera. Y parecido a la fusión que tenemos en el Sol, que apunta hacia afuera, mientras la gravedad apunta hacia adentro, esta estrella lo logra simplemente por girar. Entonces, si nace una estrella de neutrones supermasiva girando a una velocidad suficientemente alta, puede mantenerse estable como estrella de neutrones por un poco más de tiempo, pero en el momento en el que se le acabe esta energía de rotación, como quien diría, cuando se canse, gana la gravedad y la estrella de neutrones se convierte en un agujero negro. ¿Hemos visto esto ya? Sí, sí. Hay objetos transitorios que parecen ser los que deciden del colapsar. Sí. Buenísimo. La otra forma, que es más directamente medida, es con las ondas gravitacionales. Si una estrella de neutrones y un agujero negro se fusionan, queda un agujero negro. Entonces, en cierta manera, la estrella de neutrones no se convirtió en agujero negro, pero ahora es un agujero negro. Bueno, Mayra Temoli nos pregunta, ¿qué pasaría si nosotros como humanos caemos en un agujero negro y si es supermasivo? Sí. Dentro de la distorsión de la malla del espacio-tiempo, no solo se llama el espacio-tiempo, ¿verdad? Entonces, no solo se distorsiona el espacio, sino que también se distorsiona el tiempo. Entonces, asumiendo que sobrevives, lo cual ya sabemos que te vas a convertir en átomos y imposible sobrevivir, pero asumiendo, tomando en cuenta que sobrevivieras, el tiempo se va a acelerar para ti y todo el mundo debería caer al agujero negro y quedar fijo, como congelado, porque para ti el tiempo está pasando sumamente rápido. Entonces, pues, como quien diría, podrías ver el universo evolucionar frente a tus ojos, porque el tiempo pasa muchísimo más rápido para ti, porque estás en este campo de distorsión del espacio-tiempo. Eso es en términos de tiempo. Ahora, en términos del espacio, por la gravedad del agujero negro, es tan grande, y no solo tan grande, sino que la diferencia entre estar a 1 metro o 2 metros de distancia del agujero negro es tanta la diferencia de gravedad que si caes al agujero negro pies primero, va a estirar tu cuerpo en un proceso que se le llama espaguetificación. Y ese es un término técnico correcto, porque los objetos se vuelven espagueti, ¿verdad? Por esta diferencia de gravedad. Entonces, asumiendo que sobrevives, sería una espaguetificación y una percepción distorsionada del tiempo. Complejo. Bueno, Noishka Montalvo Castillo nos pregunta, ¿cuál es el agujero negro más grande del mundo? Calculo que del universo, ¿no? Si es que se conoce alguno. Si es que se conoce... Sí, sí. Sí. La masa no la tengo de memoria, pero es varios millones de masas solares. ¿Se sabe en qué galaxia? Sí, decenas de millones. No sé exactamente, no quiero mentir el número, pero más o menos por ahí estamos hablando. Bueno, ahora tenemos bien la pregunta de Patrick, la hizo de vuelta, ahora creo que se entiende bien. Dice, ¿no podrían llegar los agujeros negros a convertirse en los centros de reciclaje atómico del universo? O sea, porque la materia se desintegra,
el material metálico en átomos primarios de hidrógeno y de helio? Sería así la pregunta. Ya veo. Dice, la materia se desintegra, el material metálico, en átomos primarios de hidrógeno y de helio. Entonces, no se podría llegar a convertir, ¿no serían los agujeros negros los centros de reciclaje atómicos del universo? Dice. Creo que lo que me falta entender es la parte de reciclaje, porque a la hora que el agujero negro destruye o come lo que sea, el reciclaje asume que algo va a regresar. Y en este caso, nada regresa. Ah, claro. Entonces, es verdad, no hay reciclaje. Claro, ¿y a dónde va, digamos? Pueden ser los botes de basura del universo, pero reciclaje, creo que falta un paso. Claro. O sea, si uno pregunta ¿a dónde va? ¿Cuál es la respuesta? ¿A dónde va? O sea, está ahí, pero ¿dónde? O sea, ahí se queda. Ahí se queda. Si tienes una luna, una pelota, una jirafa, lo que sea, y lo avientas al sol, ese objeto se va a quemar, se va a desintegrar y va a ser parte del sol. Lo mismo sucede en los agujeros negros. No son estos portales míticos, es simplemente una estrella que no emite luz. Entonces, el efecto físico gravitacional va a ser el mismo en ese sentido. Si le avientas algo, pues ese algo ahora va a ser parte del sol o parte del agujero negro. Bien, bueno, tenemos un montón de preguntas. Vas a estar acá hasta las 8 de la noche. O sea, es genial esto. Bueno, Víctor Hernán Díaz, ¿una onda gravitacional afectaría la gravedad del espacio-tiempo del sistema solar? ¿Afectaría la gravedad? Sí, dice, en el espacio-tiempo del sistema solar. La gravedad en tal es una función solamente de la masa. Y las ondas gravitacionales no tienen masa. Es simplemente un movimiento del espacio-tiempo. Entonces, creo que la respuesta es no. Porque no traen masa con ellas. Es simplemente un movimiento. Bueno, Enrique Sánchez nos pide si nos puedes explicar la foto de esta última diapositiva, ¿no es cierto? La del agujero negro, la primera foto de un agujero negro. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo, digamos? ¿Qué nos muestra? Sí, entonces, en este agujero negro se puede ver lo que vendría siendo el horizonte de eventos aquí en el centro, y todo lo que le rodea es gas o materia que radia, ¿verdad?, alrededor del agujero negro. Pero el agujero negro es como la falta de luz aquí en el centro, ¿verdad? Ese hoyo en esa dona es lo que estamos viendo. Bueno, esta es complicada, A ver, creo que el nivel de nuestros participantes es muy alto, así que, ojo, Enrique Buenecker. Hay un principio en física que es el de la conservación de la información. Sin embargo, en un agujero negro al parecer se pierde la información. Tenemos la teoría de la radiación de Hawking que de cierta forma recupera la información perdida. Sin embargo, no ha sido del todo observada. ¿Hay, aparte de la teoría de Hawking, alguna teoría rival que pueda explicar la recuperación de la información? Entonces, para explicar lo que está hablando la pregunta, es que hay una ley física que dice que la información no se puede perder, ¿verdad? Que cualquier información, y con información, como dije anteriormente, puede ser no solamente un libro, sino simplemente la presencia de un objeto. Eso es información, porque existe. Y con él carga información. Entonces, esa teoría que dice que la información no se puede perder. Pero cuando algo cae dentro de un agujero negro, como dije, cuando vuelve, bueno, perdón, no puede volver. Ahorita llego a eso. Pero una vez que cae dentro del agujero negro, esa información se pierde porque no se puede recuperar. Entonces, ya sea que esa información sí se puede recuperar, o el principio físico que dice que la información no se puede perder, no funciona en los agujeros negros. Y la radiación de Hawking es el principio que dice, si tienes dos partículas, lo que se le denominan partículas virtuales, que se crean y se destruyen en todo el universo a todo momento, pero duran fracciones de milésimas de segundo existiendo, que se crean y se destruyen. Pero si una de ellas
se crea y se destruye cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, en el punto exacto puede que una de estas partículas se caiga al agujero negro y que la otra salga del agujero negro. Entonces, la teoría dice que podemos ver esta radiación de las partículas que están escapando. Entonces, de cierta manera, el agujero negro se va evaporando, poco a poco radiando estas partículas. El único problema es que para poder evaporar un agujero negro completo, duraría más de la edad del universo. Entonces, primero que nada, nunca se ha observado la radiación de Hawking, y aunque se observara, tardaría billones de años en tener cualquier efecto. Una de las teorías es, hay principios holográficos que dice que si algo cae en un agujero negro va a dejar una huella proyectada en el agujero negro, pero en este momento ya estamos hablando de puras teorías puramente hipotéticas, no algo que se pueda medir. Bueno, tenemos unas preguntas de Mireia Ginebra. Dice, supongo que dependiendo del tamaño del agujero negro es la capacidad de atracción de las estrellas. A mayor tamaño actúa a mayor distancia. Entonces pregunta a qué distancia está el Sol también de nuestro agujero negro. Sí. O sea, ¿a cuántos kilómetros? Dice, bueno, usar kilómetros acá se complica, así que mejor usar años luz en todo caso. Pero bueno, la pregunta más o menos es esa. Sí, sí. Mientras más masivo el agujero negro, más fuerza gravitacional va a tener. Pero quiero dejar un concepto claro. El agujero negro no tiene fuerza gravitacional adicional. No tiene un poder que los otros objetos no tengan. Entonces, si se imaginan el sistema solar con el Sol en el centro y todos los planetas, si reemplazáramos el Sol, quitamos el Sol y ponemos un agujero negro de una masa solar, lo cual significa no hemos cambiado nada de la masa del sistema solar, pero simplemente cambiamos el Sol por un agujero negro. ¿Qué le va a pasar a los planetas? ¿Se van a ir directamente al agujero negro? ¿Van a salir volando? No, se quedan exactamente en donde están. Nada cambia. El agujero negro no tiene ninguna fuerza adicional, ¿verdad? Es simplemente masa. Entonces, sí, mientras más grande es el agujero negro, más fuerza gravitacional va a tener, pero eso es cierto de cualquier otro objeto. Bueno, Aurelio Manzano nos pregunta, si el agujero negro es una esfera, ¿en qué dirección se mueve para deformar al espacio? ¿Solo en la dirección del centro de masas por efecto de la gravedad porque el espacio a nivel global es plano? Asumo que la pregunta se refiere cuando están los dos agujeros negros fusionándose. Entonces, por cuestiones matemáticas, la mayoría de la deformación del espacio-tiempo sucede perpendicularmente al plano de orbital. Entonces, si los dos agujeros negros se juntan así, ¿verdad? Sobre este plano, la mayor intensidad va a estar perpendicular a eso. No sé si eso responde a la pregunta. Bueno, cualquier cosa nos comente. Eduardo Alvarenga dice, es más que nada en relación a la gravedad, su pregunta, si esta no es una fuerza como tal, ¿por qué se sigue considerando como fuerza dentro del modelo estándar? ¿Cuál fuerza, perdón? La fuerza de la gravedad. Mm, Dice que si no es una fuerza como tal, ¿por qué se sigue considerando como fuerza dentro del modelo estándar? no sé seguro si entiendo la pregunta. La fuerza de gravedad es una fuerza. Sí, bueno, no sé, dice que no es una fuerza como tal. No sé dónde, yo la verdad que no sé. Pero cualquier cosa, si nos quieres ampliar, Eduardo, porque entonces hay polémica. ¿Es una fuerza o no es una fuerza? Se arma lío. Bueno, bueno, seguimos mientras con otras. Patrick Cabana, bueno, me pregunta a mí, pero te la hago extensiva a vos también. Sebastián, ¿crees que la supernova recién descubierta, la M101, la SN 2023 IXF, se va a convertir en agujero negro? Bueno, esa fue una supernova 2L, y Eh, esas son de masa intermedia. Así que bueno, si quieres continuar. sí, esa sigue evolucionando. Es bastante nueva. La definición de L parece ser que la acaban de agregar la semana pasada. Esto Ah,
sumamente nuevo. Sabemos que es una supernova de tipo 2. El tipo 2 significa que tenía materia en su proximidad, ¿no? Entonces, cuando explota la supernova, podemos ver que tiene hidrógeno a su alrededor, a diferencia de una tipo 1 que es sin hidrógeno, ¿verdad? Pero eso no nos dice mucho acerca del objeto que quedó. Porque puedes tener una estrella supermasiva con hidrógeno o sin hidrógeno, de la misma manera que puedes tener una estrella de menos masiva con o sin hidrógeno. Entonces, bueno. Claro, el tema de la masa que hay adentro, como para que sea una cosa o la otra, ¿cómo lo sabes? Digamos, la curva de luz, ya el tipo de supernova te dice sí o sí si va a ser, digamos, agujero negro o estrella de neutrones. No es tan lineal la cosa, ¿no es cierto? Es No, sumamente difícil claro, llegar a esa conclusión. Lo que sí. podemos hacer es, con una supernova como esta, como IXF, el hecho de que está tan cerca a nosotros, tenemos imágenes de la estrella que explotó. Y dependiendo de esa masa podemos inferir, bueno, si era de esta masa, entonces lo más probable es que fuera un agujero negro, o no. Ahorita no recuerdo Claro. el Sí, tamaño de la masa. Sí. bueno, las dos L se supone que son de masa intermedia, que son progenitoras de Wolf-Rayet, nitrógeno, WN, pero de ahí a que cuánta masa perdió, porque lo que pasa, claro, tienen tantos vientos solares esas estrellas que capaz que empiezan con, no sé, 80 masas y terminan con 3 masas solares, ¿no? Por todo lo que expulsaron hacia afuera. Es como que no es tan fácil de sacar, ¿no? Claro, el tema es lo que queda en el núcleo, ¿no? Cuánta masa tenía tanto. He leído, a ver, quizás esto me lo puedes decir, he leído que hay veces que las de más masa pierden tanta masa que es menos posible que sean agujero negro al final que algunas de masa más intermedia. Como que hay estrellas de capaz de 30 masas que pueden llegar a, original siempre, inicial, ¿no? Que puede llegar a ser más posible que termine en agujero negro que una de 50 masas, de 80 masas, porque perdió tanta masa en el camino que no... Pero bueno, eso lo leí en algún lado, así que te la tiro a ver qué nos dices. Eso depende, qué tanta masa pierde en las estrellas, depende de su metalicidad o de qué Ajá. elementos más pesados que el helio y que el hidrógeno tenga. Entonces, sí, en teoría, si tienes una estrella muy masiva con una metalicidad que es tal que pierde y pierde y pierde masa, podría llegar a perder más masa de lo que pierde una estrella con metalicidad más baja, ¿verdad? Pero sí, Claro, sí. no es como... Sí. Claro, no es como que podemos decir, bueno, si tiene hasta 8 masas, explota supernova, listo, perfecto. Pero acá no es así, es como que acá no se sabe exactamente, no es tan fácil. Depende de tantas cosas, pero bueno. Eh, bueno, a ver, Enrique Buenecker, sí, dice, para los relativistas es la deformación del espacio-tiempo, la gravedad, pero para los físicos cuánticos, está aclarando la pregunta anterior, la pregunta sí. Entonces, para los relativistas es la deformación del espacio-tiempo la gravedad, pero para los físicos cuánticos sigue siendo una fuerza, según entiendo yo. Entonces, depende si estamos hablando de relatividad general o de mecánica cuántica. Dice, espero no haber comentado una barbaridad. No hay problema, Enrique, no hay que preguntar, no importa. Creo que vengo entendiendo. Creo que se refiere a que el modelo estándar de física que tiene partículas como los electrones, como los muones, no tiene el gravitones, ¿verdad? Porque no se ha descubierto la partícula que causa la gravedad. Porque todas las fuerzas se pueden considerar también como partículas, como la fuerza electromagnética tiene los electrones, ¿verdad? La fuerza de gravedad debería tener los gravitones, pero esos nunca se han observado. Entonces, esa es, ¿por qué no se han observado? Esa sería una pregunta para un físico cuántico, pero creo que eso es lo que se refiere. No, Enrique estaba tratando de aclarar o de interpretar la pregunta de Eduardo, son dos personas diferentes, disculpen que los mezclé. Eduardo había hecho la pregunta, Enrique más o menos trató de ver si era por ese lado, así que bueno, está bien. Aurelio nos dice aquí que él cuando preguntó, ya no recuerdo cuál era su pregunta, nos dice, a ver, me voy a fijar cuál era su pregunta para poder saber exactamente. A ver, Aurelio había preguntado, él había preguntado cuál era la forma de un agujero negro y si era una esfera, en qué dirección se mueve para deformar el espacio. Bueno, y ahora aclara, se refería, dice, a la dirección donde cae el agujero negro como consecuencia de su masa y el espacio se deforma hacia abajo. Ah, Según la primera imagen que pusiste en la ahí es presentación. donde la analogía se rompe un poco.
Esta malla del espacio-tiempo, cuando se mueve hacia abajo, pues estamos haciendo una analogía del mundo real en el que tenemos la gravedad, ¿verdad? Pero en ese punto la analogía no funciona, porque en el espacio-tiempo no tiene dirección porque no está en nuestra dimensión, ¿verdad? Entonces es simplemente una analogía gráfica, pero no se mueve en una dirección, desafortunadamente. Bueno, sí, acá Eduardo vuelve a aclarar él mismo su pregunta. Dice, es que al principio se mencionó que el movimiento de planetas, por ejemplo, es una consecuencia de la curvatura del espacio mismo. Entonces mi pregunta iba orientada a lo que se mencionó. ¿Es o no una fuerza de la gravedad? Sin embargo, ya se mencionó que sí, que es una fuerza. Sí, sí. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a ir tratando de cerrar. Si no, no nos vamos nunca. A ver, hay algunas preguntas que están muy buenas para cierre, pero por eso antes voy a decir otras. No se preocupen que las vamos a decir todas. Dice Aurelio, un agujero negro súper masivo. ¿Puede romper, rasgar el espacio? Bueno, en teoría, esta ruptura del espacio, o cuando menos la ruptura de nuestras ecuaciones por las que entendemos el espacio, cualquier agujero negro ya los rompe. Porque tienes un agujero negro de 220 masas solares y en la singularidad, en el punto del centro, las ecuaciones matemáticas que lo describen se rompen. Entonces, en ese momento, podría decir que cualquier agujero negro puede romper el espacio-tiempo. De cierta manera. Bien, bueno, veamos. Tenemos una aquí en Facebook. No, tenemos varias en realidad. Jorge Marcelo Muñoz Rojas nos dice, ¿diferenciar un agujero negro de una estrella de neutrones es posible midiendo ondas gravitacionales o siempre se deben comparar con modelos? Bueno, sí a ambas preguntas. Porque es posible diferenciar si son dos agujeros negros fusionándose o dos estrellas de neutrones fusionándose por cómo se ve la onda gravitacional, por cómo se mide, voy a decir la palabra mide, la onda gravitacional, ¿verdad? Tienen formas diferentes por la densidad, por la velocidad que llevan, entonces sí, pero se compara con un modelo. Entonces, el modelo es el que nos dice si es un agujero negro o si es una estrella de neutrones. Y lo que va más allá es que si sabemos de dónde viene esta fusión y lo vemos con luz visible, es que es una estrella de neutrones. Hasta la fecha no hay teorías que técnicamente dicen que puede haber emisión visible o electromagnética, diría, de una fusión de agujeros negros, pero emisión electromagnética de estrellas de neutrones, ese es sí o sí. Entonces, si vemos esa emisión, que lo hicimos en 2017, entonces se verifica de manera irrefutable que era una estrella de neutrones. Bueno, esta última me parece que ya la habíamos respondido, pero que no había mucho que responder. Laura nos pregunta de Chile, ¿cómo se crea un agujero negro supermasivo? Sí. No se cree, no se sabe cómo es. La teoría es que empieza con las semillas de agujeros negros que van creciendo, pero ¿dónde están estas semillas, que son los intermedios? Pues a la fecha no se sabe. Gracias. Bueno, muy generoso con tu tiempo, con todas las preguntas. Para ir cerrando, esta está buena para cerrar, ya no hacemos más. Patrick nos dice, ¿nos podrías platicar un poco de tu área especial de supernovas exóticas? O las superluminosas, calculo. Así que bueno, para que hables un poco de tu trabajo, cerramos con eso. Sí, claro. Describí algunos de los temas de mi trabajo en la plática de los agujeros negros con las binarias de rayos X y los eventos de disrupción de marea, pero también trabajo con supernovas superluminosas. Entonces, una supernova, como describí, es cuando una estrella de 8 masas solares muere y explota. Hay un tipo de estrella que es, un tipo de supernova que puede ser 10 a 100 veces más brillante que una supernova normal. Y la pregunta es, ¿por qué son tan brillantes? ¿Qué las hace tan poderosas? Una supernova normal obtiene su brillo de níquel, el metal que decae y con este emite fotones que crean la luminosidad de la supernova. Y en este caso, una supernova superluminosa, la física no funciona. No puedes crear tanto níquel
que crea que llegue a esta luminosidad tan alta. Entonces tenemos que averiguar qué está sucediendo. La teoría que tenemos es que es una estrella de neutrones que está girando tan rápido, que está calentando la masa que explotó, que puede crear esas supernovas superluminosas. Pero ese es un campo de investigación activa que todavía seguimos debatiendo. Así. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias entonces por compartir tu trabajo, tu experiencia y contestar todas las preguntas y bueno, darnos toda esta charla tan excelente y que la gente estaba esperando porque creo que es el tópico, creo que nunca hubo tantas preguntas, es el tópico que todo el mundo estaba esperando. Así que yo creo, ya de ahora en adelante ya no viene más nadie a vernos porque ya querían esto. Ahora esperemos que no, sigan viniendo. Claro, Bueno, te agradezco mucho, muchísimas gracias en nombre del APSO y bueno, nos estaremos viendo. Ya vamos cerrando. Gracias, Sebastián. Igualmente, Sebastián, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, vamos a ir cerrando, compartiendo la... ¡Ay, se me fue todo, se me fue todo! Este Zoom que no me deja compartir acá. Acá estamos, ahora sí. Las diapositivas finales. Recuerden que tenemos una encuesta ahora para que nos cuenten qué les gustó, qué no les gustó. En general venimos bien, todas las encuestas nos dicen que les gusta todo, así que seguimos para adelante. Pero complétenla, por favor, y ya se pueden inscribir para la siguiente charla del día 19 de agosto. Bueno, recuerden, nos pueden seguir en Instagram, Facebook o en YouTube. El video este estará en YouTube la semana que viene y todos los anteriores ya están en YouTube. Pueden visitar nuestra página para saber más de la APSO, saber más de estrellas variables, porque si bien este año no estamos dando charlas de estrellas variables en estos sábados, bueno, nuestra asociación obviamente estudia el cambio de brillo de estrellas. Y bueno, si quieren saber más, quieren empezar a observar o algo, pueden entrar a nuestro sitio web. Tenemos tutoriales para principiantes, con cartas incluso para observar estrellas brillantes. Así que hay tutoriales en varios idiomas incluso. Está traducido a cualquier idioma, desde el persa hasta francés, inglés, japonés. Bueno, es impresionante. Bueno, también pueden ver las charlas de este año en la página que figura en pantalla, apso.org/2023-seminarios-web. Y bueno, esperamos que se puedan convertir en miembros de la asociación. Tienen beneficios, telescopios, acceso a telescopios remotos, pueden publicar gratis en el journal de la asociación, pueden tener descuentos en los meetings, descuentos en los cursos, choice. Así que bueno, en Latinoamérica hay descuento encima, así que esperemos que se asocien. Y bueno, cualquier cosa nos pueden mandar un email si tienen alguna pregunta a apso@apso.org. Gracias a la National Science Foundation por el auspicio de esta serie de seminarios en español. Y bueno, aquí tienen el código QR por si quieren anotar ya la charla que viene, pero ahora se va a abrir una pantalla automáticamente. Así que, bueno, les agradezco a todos, nuevamente al doctor Sebastián Gómez y a todos los asistentes. Así que gracias por estar. Los esperamos el mes que viene, sábado 19 de agosto, para hablar de ciencia espacial.